buen día. Nuevamente con ustedes Diego Rendón de CAESO Asesores de Negocios. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente el día de hoy con una cápsula pues informativa con ustedes acerca de apoyos federales, acerca de qué es lo que se va a suscitar nuevamente en este nuevo sexenio con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues traemos por ahí evidencia y nuevas informaciones acerca de qué es lo que va a suscitar en este nuevo sexenio que se apertura. Anteriormente hemos estado pues comentando en otras cápsulas acerca de si INADEM se va a reestructurar, qué es lo que va a pasar con los apoyos gubernamentales. Hemos estado también tocando un poquito acerca de cuáles son los apoyos que se están ofreciendo y actualmente cuáles son los principales retos y la manera de acceder a este tipo de apoyos federales. Entonces, bueno, agradecemos todas las dudas que nos han enviado a nuestro correo electrónico. Por ahí se los vamos a estar pasando en un ratito más para que puedan visualizarlo y puedan hacerme llegar todas las dudas que tengan acerca de recursos federales. Y pues de manera puntual, si ustedes tienen algún proyecto que les gustaría realizar o tienen alguna duda acerca de cómo aplicar estas convocatorias, con todo gusto pueden comunicarse conmigo. Por ahí ya les vamos a estar, en algún momento vamos a estar por ahí presentando mi correo electrónico. Y bueno, hay un poquito de incertidumbre nuevamente en estos meses y bueno, referente a los temas de los apoyos federales, qué es lo que va a pasar con el nuevo plan de nación que está presentando Andrés Manuel López Obrador. Es una carta, es un proyecto que, si bien es ambicioso, sabemos que pues tiene retos importantes como los cerca de 50 millones de personas pobres que existen actualmente en México, ¿no? Y bueno, por ahí los temas en cuanto al incremento de la gasolina, que es un tema global, y también pues el subsidio que se está ofreciendo en México y cuál es por ahí el plan que tiene en cuanto al desarrollo de refinerías y todo eso. Y bueno, realmente lo que buscamos nosotros el día de hoy es tocar los temas de cuál es la estrategia para apoyar los sectores económicos actuales en cuanto a desarrollo de proyectos y otorgamiento de nuevos apoyos por medio de instancias como es INAES, como es INADEM, como es algunas otras, ¿no? Y bueno, ahí vamos a empezar con la explicación de manera muy puntual acerca del nuevo plan de nación. El nuevo plan de nación, bueno, el plan de nación, vaya, es un plan que se ofrece de manera sexenal cada vez que uno de los presidentes o cada uno de los aspirantes a la presidencia planea tomar posesión de este puesto tan importante. Y bueno, en el caso de Andrés Manuel, este plan de nación se presentó el día 20 de noviembre del 2017 en la Ciudad de México por la que entonces o por su prospecto que actualmente, o bueno, futuro jefe de gobernación de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es una persona que ha trabajado ya, ha desempeñado diferentes puestos en la Ciudad de México como militante en partidos políticos como es partido Nueva Alianza y algunos otros, ¿no? Como es Morena. Y bueno, vamos a empezar un poquito con este tema acerca de qué tipo cuál es la perspectiva de este plan de nación que se presenta. Y bueno, de manera muy particular, estuvimos comentando en cápsulas anteriores que pues de manera muy puntual el comentario de Andrés Manuel López Obrador o la estrategia es buscar incorporar prácticamente a las pequeñas y medianas empresas al sector regular de tributación. ¿Qué quiero decir? Que cada vez más empresas, cada vez más pequeños empresarios se incorporen a la formalidad de los negocios en términos de que puedan obtener créditos bancarios, en términos de que hagan tributación pagando impuestos, en términos de que hagan girar la economía y hagan su aportación nacional o su aportación como ciudadanos y como comerciantes, ¿no? Que es tanto un derecho como una responsabilidad como un empresario. Y bueno, de manera muy particular se ha expresado que esta propuesta de proyecto de nación expone una nueva reorganización del Instituto Nacional del Emprendedor, que es INADEM, y también de INAES, como un instituto como tal que pretenda apoyar precisamente las políticas socioeconómicas que permitan crecer a la nación en términos de crear estrategias remunerantes a largo plazo para generar más economía. Y bueno,
De manera particular, Andrés Manuel expresó en su plan de nación la siguiente frase: la propuesta expone una reorganización de INAES como verdadero instituto para la creación de modelos replicables y escalables consistentes en la formación de las personas como sujetos de su propio desarrollo en unidades económicas democráticas y autogestivas. ¿Cuál es la proyección de este plan? A grandes rasgos se los voy a decir de manera muy detallada lo que expresa y lo que ha expresado a diferentes medios de comunicación como es CNN en español, Expansión y algunos otros periódicos. Busca crear estrategias económicas que, más allá de ofrecer fondos económicos a las empresas, generen un proyecto de inclusión social. ¿En términos de qué? Un proyecto macro, un proyecto económico que permita no nada más dar apoyos a emprendedores, sino generar una estrategia económica para que la rentabilidad de los negocios pueda ser mayor y puedan generar una estrategia de vida en las mismas empresas. Anteriormente, en cápsulas anteriores comentamos que prácticamente más de la mitad de las empresas que se forman en México fracasan en los primeros 2 años por diferentes situaciones. Y bueno, una de ellas es precisamente la falta de fondos. Y bueno, sabemos que es una debilidad del plan actual que tiene INAES y también Fondo Nacional de Emprendedor e INADEM en cuestiones de fomento económico. Y bueno, la propuesta de proyecto de nación está basada en lo siguiente, que es la propuesta central radica en que INAES asuma sus funciones de instituto y no de fondo económico. Se ha de convertir en un creador de inteligencia para que en un trabajo transversal con instituciones y los gobiernos estatales municipales puedan implementarse programas específicos de desarrollo territorial. En este punto, de manera muy específica, tocamos INADEM. INADEM se habla que prácticamente en 1943, se firmaron las primeras inclusiones a las leyes a la ley en el artículo 25 para generar este tipo de apoyos socioeconómicos que fomentaran al país. INADEM prácticamente nace en el sexenio de Felipe Calderón, a través de hacer una política de inclusión social y económica, a través de la generación de apoyos, la generación de un Fondo Nacional de Emprendedor para apoyar este tipo de rubros. Pero bueno, este tipo de apoyos se vienen generando desde años atrás, desde los años 40, para ser más específicos, en términos de generar una estructura global, una estructura nacional que permita crecer la economía y generar más empleos y más inclusión en los negocios y en emprendimiento. Entonces, la estrategia transversal planea, obviamente, como ya se había visto en este sexenio y en este año precisamente, se hacen más rigurosos los candados en términos de asegurar que los fondos sean utilizados de manera adecuada y poder fomentar la economía a través de 3 ejes: el empresarial, el institucional y el educativo. Entonces, esta estrategia prácticamente busca que INAES se adhiera precisamente a esta estrategia y nuevamente generar más inclusión en términos de generar el buen uso y una conciencia del buen uso de este tipo de recursos. Entonces, el Instituto Nacional de Economía Social busca hacer la inclusión precisamente de estos apoyos para ser otorgados a diferentes entidades y generar acuerdos bilaterales, como ya lo hemos comentado en anteriores cápsulas, y acuerdos triple hélice, que son involucrando instituciones, involucrando instancias de gobierno e involucrando centros de investigación y empresas privadas. Y esto implica la implementación de circuitos que permitan la conexión entre las actividades productivas, al consumo, al ahorro y al préstamo. No nada más se va ahora con la investigación y desarrollo de estos negocios, sino también fomentar el préstamo y el crecimiento por medio de banca comercial. Lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y de manera puntual ha comentado Andrés Manuel López Obrador que con esta estrategia se busca prácticamente reducir la informalidad en las personas y en los negocios e incorporarlos a la cadena formal. Y en cuanto al plan de nación, las líneas de acción se presentan de manera muy puntual. La difusión se maneja como 6 ejes. El primero de estos ejes es la difusión. En el eje principal, que es la difusión, sabemos que existió la veda electoral en este tipo de apoyos. Andrés Manuel está buscando, y ha sido muy claro, que busca la transparencia en la asignación de recursos. Seguramente se van a estar modificando nuevamente
la manera en la que se están ofreciendo este tipo de apoyos en términos de que cada vez sean más transparentes. Si bien podemos decir que la creación de un Fondo Nacional de Emprendedor y crear una plataforma en línea para poder hacer la evaluación de proyectos ha rendido frutos a través de que las diferentes instancias y los diferentes evaluadores de esos proyectos no se conocen en sí y realizan la aprobación de estos apoyos sin buscar un beneficio unilateral o sin buscar un beneficio, sin buscar un lucro a través de la aprobación de estos apoyos. Entonces, bueno, en términos de difusión, se necesita una difusión de las prácticas exitosas de la economía social para colocarla en el imaginario público como una opción de relación social y económica, fortaleciendo la idea de que la economía es asociativa. Les comenté ya que se busca realmente incluir más sectores de la economía, más sectores, más jugadores para poder hacer que cada uno de los fondos, cada uno de los apoyos que se ofrezcan a estas instancias realmente rindan frutos. ¿A través de que normalmente, bueno, en nuestra experiencia en CAISO Asesores de Negocios, hemos visto infinidad de personas que se acercan conmigo, que se acercan con nosotros y nos dicen: oye Diego, tengo un proyecto económico que pienso emprender, pero sabes, nada más va a generar 2 empleos, o busco traer maquinaria de España y nada más venderla aquí en Querétaro. Realmente, bueno, el objetivo de estos apoyos sí es bien claro, ¿no? Y somos bien incisivos en la respuesta, es buscar un bien común, un bien en la sociedad. Supongamos que nosotros somos un inversionista y como inversionista siempre buscamos que las inversiones se queden con nosotros o que la inversión siempre tenga los mayores y los mejores frutos en términos de tener un buen impacto, ¿no? Y poder aprovecharla de manera adecuada. Supongamos que el gobierno federal es ese inversionista que al final busca que la inversión tenga el mejor y el mayor aprovechamiento en términos de generar inclusión social. Entonces, en esos términos, eso es lo que se busca, esa es la definición específica acerca de qué es lo que busca el gobierno. Busca que el proyecto genere economía, haga inclusión social y que mejore la calidad actual de los empleos. Entonces, de ahí tenemos diferentes vertientes. Podemos explicarlo como generar economía en el país, generar economía a nivel regional, generar nuevas fuentes de empleos, generar profesionalización e incremento de las habilidades técnicas y profesionales de cada uno de los participantes en el proyecto, generar también investigación y un nodo en el que todo el mundo se involucre en la investigación por medio de instituciones como es CONACYT. Y bueno, de ahí sabemos, y esta estrategia de difusión busca tener inclusión en esas instancias y buscar que el ámbito de los fondos federales se distribuya mejor. Y bueno, el siguiente punto es la formación, que la participación de empresas. Bueno, la formación de empresas requiere de un proceso educativo continuo, por lo que es necesario crear mecanismos formativos. En este punto es muy puntual, es muy específico. Buscamos el fomentar una estrategia a largo plazo y buscar que los emprendedores no nada más reciban un fondo, que no reciban nada más dinero para poder fomentar su negocio, sino que reciban una educación y una incubación y una estrategia, un pensamiento diferente para poder trascender en su negocio. Entonces, se ha comentado ya en diferentes discursos, en diferentes pláticas y entrevistas, Morena ha comentado que busca también incentivar las incubadoras y las aceleradoras para que se genere un ambiente de inclusión social y pues se pueda generar una estrategia a largo plazo en términos de generar más economía y una durabilidad en los proyectos de inversión. Y bueno, de manera muy puntual, sabemos que INADEM está apoyando precisamente las incubadoras y las aceleradoras por medio de las convocatorias que ofrecen. Entonces, si nos vamos a datos gráficos, existen entidades escasamente involucradas en el tema de la aceleración y de incubación, como es el caso específico de Querétaro, como es el caso de Puebla y como es el caso de algunos otros estados como Veracruz, que prácticamente en 2017 no tenían incubadoras dadas de alta o reconocidas por INADEM en términos de que pudieran demostrar casos de éxito y que la metodología que utilizaban para poder ofrecer este coacheo de crecimiento de negocios pues pudiera ser demostrable, ¿no? Entonces, bueno, ellos no pudieron adquirir precisamente este tipo de reconocimientos por medio de INADEM. Sabemos que precisamente se busca la inclusión y el mejoramiento de las estrategias de negocio, y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es precisamente
fomentar este tipo de iniciativas. Bueno, incubación, se deberá privilegiar la incubación de empresas de la economía social desde metodologías específicas. INADEM actualmente lo hace, entonces seguramente van a estar mejorando la manera en que se están reconociendo estas instancias para poder fomentar los negocios y las empresas que actualmente desempeñan labores o que piensan, o nuevos emprendedores que piensan lanzar un proyecto. Y bueno, en términos de investigación, se ha expresado que es importante vincular otras instituciones del Estado, especialmente con CONACYT, para fortalecer la investigación técnico-científica para mejora de las cadenas de valor e innovación tecnológica. Sabemos ya que es importante el juego de diferentes instituciones, como son, bueno, diferentes instancias, como pueden ser clústeres de empresas, como pueden ser sectores de investigación e instituciones de investigación. Entonces, bueno, en términos investigativos, la estrategia continúa en acuerdos bilaterales y triple hélice, como ya lo he comentado. Vinculación interinstitucional, se busca que haya una generación precisamente de economía a través de diferentes instancias. Como ya se ha comentado, la descentralización de las instituciones pudiera ser parteaguas, y también la mejora en las conexiones de cómo los mismos proyectos van involucrando diferentes instituciones y diferentes sectores económicos para lograr desarrollarse. Entonces, bueno, la descentralización de la Secretaría de Economía, así como algunas otras, bueno, en realidad de todas las instituciones a nivel nacional, pues pudiera ser un parteaguas importante en cuanto a, híjole, podemos explicarlo de dos maneras. Podemos explicarlo en cuanto a la mejora de comunicación y también en cuanto a la falta de comunicación, porque sabemos que requiere inversión, y el movimiento de las instituciones o de los edificios de gobernación a diferentes estados de la República es un tema, pues si bien pudiéramos decirlo que retador, pudiera ser algo complejo en términos de hacer una vinculación interinstitucional. Entonces, bueno, esperemos que en esa estrategia quedemos claros y que haya una estrategia robusta para poder mejorar la comunicación de estos jugadores, ¿no? Fortalecimiento del ahorro y crédito popular, busca precisamente INAES fomentar que los créditos que se ofrezcan por medio de bancas comerciales o por medio de algunas otras instituciones realmente sean fondos con menores tasas de interés para poder fomentar el emprendimiento y para poder fomentar el apoyo a los negocios. Entonces es importante que se fomente esta estrategia, pero también es importante recalcar que actualmente pues tenemos una perspectiva muy diferente de lo que puede ser un fondo perdido. Muchas de las personas que se acercan con nosotros buscan la estrategia de fondo perdido porque es la menos riesgosa y porque es a la que menos se le tiene que invertir. Y bueno, el que sea una estrategia no tan riesgosa no quiere decir que sea la más adecuada en primera instancia, y yo creo que sí es importante comentar que sí es necesario cumplir con ciertas pautas para poder fomentar un proyecto de este tipo con instancias gubernamentales. Y bueno, pasamos al tema final, que son los impactos esperados por medio de este proyecto de nación. ¿Qué es lo que busca al final como resultante de estas estrategias? Y bueno, una de ellas es la generación de proyectos de desarrollo territorial sustentable centrado en las comunidades y en las condiciones físicas del entorno. Sabemos que si bien INEGI no ha realizado un buen estudio, híjole, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Tesorería de la Federación, no han hecho, desde mi perspectiva, un trabajo adecuado en términos de poder evaluar cómo se están ofreciendo estos apoyos y cómo mejorar que el dinero que se está ofreciendo para esos apoyos pueda mejorar. Entonces esperemos que en la transparencia en cuanto a la vinculación y transparencia y otorgamiento de estos fondos pues pueda mejorar, ¿no? Y bueno, vinculación de los fondos directos a INEAS con programas de capacitación e investigación. Sabemos que se fomenta ya la estrategia de la incubación y aceleración. Generación de puestos laborales. Sabemos que todo proyecto, todo programa federal, toda convocatoria federal busca tener una remuneración, y bueno, la estrategia continúa: generar empleos, mejorar la profesionalización y tener un impacto social y de inclusión. Mayor eficiencia en la asignación de presupuesto, ya se ha comentado con antelación y es bien puntual. Andrés Manuel ha comentado que ya no va a haber fondos de asignación directa, ya no va a haber esos fondos que se puedan otorgar de manera directa por las instancias de gobierno. Entonces seguramente va a haber muchas cosas que van a estar cambiando en cuanto a estas convocatorias y en cuanto a estos apoyos.
Y bueno, se busca que las inversiones públicas cuenten con un ciclo de retorno, evitando la mala concepción del fondo perdido. Ya lo comenté de manera previa, el fondo perdido algunas veces es malentendido como el fondo que no se regresa o como el fondo que se puede despilfarrar. Desafortunadamente o afortunadamente no es así, para bien de los mexicanos y para bien de la economía, en términos de poder mejorar y fomentar el crecimiento económico a nivel nacional. Y bueno, en conclusión, muchas cosas van a estar cambiando en términos de otorgamiento de fondos. Hay muchas cosas que van a seguir modificándose en términos de transparencia, en términos de las convocatorias que se van a estar lanzando de gobierno. Y bueno, como siempre, nosotros vamos a estar al pie del cañón para poder mostrarles esta información de manera detallada y poder crear una estrategia juntos de fondeo de proyectos. Entonces, bueno, estamos conectados con diferentes instancias, como es Nacional Financiera, como son créditos de segundo piso y algunas otras instituciones subsidiadas por el gobierno que buscan crecer los proyectos económicos, que buscan desarrollar empresas y buscan también fomentar el emprendimiento. Entonces, bueno, por mi parte el día de hoy es todo. Nuevamente pues les reitero, en Kaizo Asesores de Negocios estamos comprometidos por mostrarles la mejor cara de los apoyos federales en términos de que sean alcanzables, mostrarles el profesionalismo y mostrarles la mejor estrategia para saber si su proyecto puede ser fondeado o no. Entonces, bueno, échenos una llamadita, comuníquense con nosotros, despejen sus dudas. Todos los proyectos pueden ser apoyables, todos los proyectos tienen una vertiente en la que nosotros podemos buscar que se otorgue un subsidio para poder mejorar algún área en específico del proyecto. Y bueno, con gusto esperamos sus llamadas. Estamos nuevamente, les reitero, para servirles. Y bueno, mi nombre es Diego Rendón. Que tengan un excelente día.